para preparar unos rollitos de pavo rellenos de verduritas con un toque mexicano y una salsa de yogur griego. Vamos a empezar a calentar una sartén con un poquito de aceite y vamos a preparar las verduras para saltearlas. Yo tengo aquí una zanahoria previamente bien lavada, ya que siempre puede llevar pesticidas, historias que no son buenas. Importante para preparar los rollitos y que se puedan preparar rápido es que la verdura vaya bien finita y empezar siempre por la verdura más dura y terminar por la más blanda. En este caso la más dura es la zanahoria. Vamos a ir echándola, que vaya poco a poco rehogando. Se va a mezclar el cuchillo. Están recién afilados, se nota. Hombre, ahí te los preparé. Siempre te quejas que están sin afilar. Normalmente corto con un hacho o corto con un cuchillo. Vamos picando. Lo que pasa es que cortaba más el canto que... Y nada. No te pregunto por fin de semana, o no sabes decir lo mismo. Te voy a comentar lo mismo de siempre. Aunque ya bastante gente sabiendo mi cara ya puede interpretar dónde estoy, pero los que no me conocen personalmente yo en este caso lo estoy cortando en brunoise, todo finito. Se puede cortar en juliana, en cortes irregulares, poquitín dependiendo del gusto y de cómo lo queráis rellenar. Yo en este caso lo corto en este corte porque es el que más rápido se hace. Queda muy bonito todo cortado en juliana, en tiritas, pero el tiempo se aumenta. Luego es un poquitín dependiendo el tiempo del que dispongamos un poquitín para hacerlo y lo bonito que lo queramos dejar. Se puede utilizar otros cortes. A lo cual me remito lo de todas las semanas, que es cocina rápida y con lo que tenemos a mano. Bueno, en este caso tenía la nevera repleta. No sé, vendría Papá Noel o algo de eso. Se quitaron los recortes esta semana. Sí, debe ser el principio de mes, rellenamos la nevera. Eso te iba a decir, que aproveches para cuando estemos a finales. Hay que aprovechar hoy a... Por último voy a coger un tomatito. El tomatito lo voy a cortar más grueso, puesto que si no se va a deshacer demasiado. Y es interesante también que se vea un poquito. Ahora que estás cortando el tomate, la pregunta del millón, que hay gente que no lo sabe y lo hace al revés. ¿Qué postura hay que cortar el tomate? A ver, la postura adecuada siempre es, como podéis ver, quita el culo, cortamos a la mitad y siempre por la zona de la piel, puesto que si lo cortamos al revés, si el cuchillo no está bien afilado, jugamos de que se nos pueda tocar la piel, irnos y cortarnos. Yo te preguntaba para que se lo explicaras a la gente, porque mucha gente tiene la costumbre de cortarlo a la mitad. Por ejemplo, llego aquí y hago este corte, ahora mismo el cuchillo está bien afilado y corta. Pero si no, podría hacerme un golpe y cortarme. En cambio, si veis aquí, ya notarías que el cuchillo no entraría bien, te esforzarías para que el cuchillo lo controlaras tú siempre. Aparte de que haces base. Y aparte de que tienes siempre un apoyo. Muy importante eso de poner la verdura con piel boca abajo, porque si no el problema es que se nos resbale
y como esté poco afilado el cuchillo nos metemos un machacón bastante importante. Otra cosa importante siempre, bien lavadas las verduras. Yo soy partidario de cocinarlas con la piel. La piel tiene siempre nutrientes que desperdiciamos cuando la quitamos. Dejamos que se rehogue poco a poco. Aquí tengo una salsa mexicana que le voy a echar el relleno, si es que soy capaz de abrirlo. Vaya lujo, ¿eh? Sí, sí. Una salsa, hasta salsa de nachos, increíble. Salsa nachos, salsa agridulce. Cosas del directo, se resiste el bote siempre. Hazlo con el cuchillo, con canto. No, con la cuchara bien, si es más el tema de que se está resbalando. Ahí abrió. Vídeo tutorial de cómo abrir una lata. Mucha gente pega un golpe con el cuchillo sobre la tapa, rompe el vacío y se abre, pero el problema luego es que al cerrarlo tampoco cierra bien, está entrando aire y eso puede hacer que la salsa se estropee antes. La semana que viene ya se explica cómo abrir una botella con las orejas. No, pero si queréis lo hago con las zapatillas. Sí. Famosas las zapatillas. Las zapatillas Del Racing. del Racing, que nos van a hacer famosas. Ya empieza a tomar forma. Vamos a bajarle un poquitín el fuego. Voy a echarle un poquitín de hojitas de romero que tenemos aquí. Fresco. Ya que lo tenemos, que dé un poquitín de aroma. Son de verduritas y eso, todo fresquito de la huerta. Y ahora empieza la temporada. Un poco de sal. Se le podría haber echado berenjena, pimiento verde, cebolla, lo que tuvierais a mano principalmente, no un poquitín a gusto. En medio romero podéis echar orégano, eneldo. Vamos a probarlo a ver qué tal está de sal. Yo para el vídeo cambio de cuchara, si fuera para mí lo probaría con la misma cuchara que luego lo voy a comer. En este caso, como no lo voy a comer yo, un poquito más de salsa. Lo movemos. Y bueno, esto ya casi está listo para sentencia. Como siempre tenemos aquí nuestro caldo, Eso que no falta. el caldo mágico. Y bueno, vamos a empezar a preparar para hacer los rollitos. Yo calculo que con ese relleno. Hoy te tengo una sorpresa para emplatar. ¿Me tienes una sorpresa para emplatar? Sí. Miedo me das cuando me dices que tienes una sorpresa para mí. A ver, a la cámara cómo tiemblas. Bueno, deciros también que dentro de unos días, si Dios quiere y nos sale todo bien, nos pondremos nuestras aplicaciones en las App Store. Creo que estamos corriendo demasiado en dar esa noticia. Bueno, a ver si se da, pero bueno, para ir avisando. No, pero bueno, Demasiado pronto. la primera, que es para que la gente no te ande volteando de un lado a otro, nos vea todos nuestros enlaces y todo en el mismo sitio, y ya está, esa ya está preparada y finalizada. Solo falta que nos den el visto bueno. También admitimos subvenciones para las aplicaciones porque nos cobran por subirlas. Ya haremos una página de nativos, aquel que quiera
Aceptamos cualquier tipo de donativos, ¿eh? Hasta vajilla y cubertería y herramienta para trabajar, ¿eh? Oh, si queda alguna perruca también vale. Incluso si sois de otros países y pues algún ingrediente que nos podéis enviar que sea curioso de vuestra zona, inclusivamente os ponéis en contacto con nosotros, Sí. dejar vuestro correo, nosotros nos pondremos en contacto con ustedes y bueno, miraremos cómo lo podemos arreglar. Vamos haciendo los rollitos. Bueno, pues nada. Aquí tenemos los rollitos. Ahora vamos con la salsa. Me voy a lavar un poco las manos. La vajilla que ya utilicé, vamos a limpiar un poco. Voy a ir poniendo los rollitos ya al plato donde voy a emplatar. Negro ahí. Uy, negro. Sí, ahí lo tienes. Si te gusta, bien. Si Sí, no, también. perfecto. También me dijiste que te amoldamos a mi cocina. Tengo alternativas. ¿Eh? ¿Tengo alternativas? Bueno, estoy como todo, ¿eh? Bueno, mañana vendrá Fran con... Ya me avisó que tenía alguna curiosidad nueva para contaros. A ver con qué nos viene. Estuvo investigando el fin de semana por ahí. Bueno, vamos a poner esos dos en otro platito. Y ahora vamos con la salsa. Vamos a coger un bol, un cuenquecito, a ver dónde tenemos uno adecuado. Aquí detrás, cerámica. ¿Cerámica? Sí. ¿Tenemos? Ah, mira, sí, tenemos aquí una capsulita de barro que nos viene perfectamente. Antes de ponerla en ningún lado, siempre lo diré, no me canso de decirlo. Limpieza, 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 limpieza. También si queréis mandarnos alguna foto, algún vídeo, Incluso alguna receta que queréis que sí, prepare. no hay problema ninguno. Los vídeos, no os preocupéis que los colgamos en un apartado que abriremos para la gente que está suscrita y la gente que nos sigue, que nos vaya enviando vídeos y cosas, pues, oye, a gusto del consumidor. Vamos a echar la cucharita. Para la salsa voy a utilizar yogur griego, se podría utilizar yogur natural. Ya digo, hoy estamos de generosos. Vaya. Un queso cremoso también valdría. Vamos a guardar esto en la nevera, que se nos estropea. Vamos a coger un poquitín de salsa mayonesa. Así, ¿vale? Solo por darle un toque. En este caso yo voy a utilizar esta salsa. Es una salsa agridulce, ya que estamos con un toque picante, ya que estamos con producto mexicano en el relleno. Se podría haber sustituido por un pisto de estos que se venden hechos o por un poco de salsa tomate natural que venden en lata. Tampoco hay que complicarse mucho la historia. Y para la salsa yo voy a utilizar esto, pero también podríais utilizar pues simplemente un poquitín de brandy y un poco de pimienta. ¿Cómo se nota que ya estás casi finalizando el plato? Que ya somos los hocico la peque. ¿Ya tenemos la peque por ahí avanzando? Sí, vaya, en cuanto sabe que acabas el plato ya empieza a rimar el hocico por aquí. Bueno,
Hoy, ya lo he dicho, estamos en plan generoso. A ver esa sonrisa de ese plan generoso. Estamos en plan generoso. Bueno, estas son unas bobitas de Tobiko Yuzu. El Tobiko Yuzu es pez volador. Este es el Yuzu, el Tobiko es lo que sería, y el Yuzu es un cítrico japonés. Es una mezcla entre limón, mandarina, naranja. Está curioso. Que le da un saborcito. Huevas de arenque. Esto creo que ya todo el mundo lo conoce. Tanto uno como otro lo podéis encontrar en cualquier centro comercial. Estos ingredientes son agregados así esporádicamente. Igual no sé si los pondremos en la receta original, porque si no la gente se nos va a volver loca. Sí, bueno, estas son curiosidades que siempre, para ver que siempre se puede adaptar cosas a lo que tenemos o queremos probar. A lo mejor hay que improvisar. El hecho de que pues hicimos una cena, tenemos ahí alguna cosa. Y bueno, para ir gastándolo, porque si no se pierden. Un poquito. Las volvemos a coger, en este caso para decorar. Estos fueron restos de un día que me puse a hacer sushi, ¿no? Sí. Si no me equivoco mal. Sí, que al día siguiente me puse yo y ya no sabíamos si eran sushi o croquetas de arroz. La falta de práctica. Oye, era la primera vez que las hacía, hay que decirlo todo. Y que no me esperaste para que te demostrara cómo se hacía bien. ¿Qué quieres? El día que me levanto azotado, me levanto azotado. Sí, y arrasas con todo. Sí, además. Ya las vamos a guardar. Si fue el día que ya empezábamos con los tutoriales y eso. Sí, tenemos por aquí. Está bien, sí. Y para terminar, unas ramitas de romero decorando. Ya se estaría. Creo que me he batido récord, no he llegado a los 10 minutos, si no me equivoco. No he llegado a los 10 minutos. Me marcan que he batido un nuevo récord. No, sí, te has pasado, pero... ¿Me he pasado? 17 minutos de momento. 17 minutos. Qué rápido me pasa el tiempo. Pues ya lo tenemos. Ahí tenemos ya la pequeña que nos quiere comer el plato. Sí, además de verdad. Bueno, recordamos, si os gusta el vídeo, dadle a me gusta. Los que no estáis suscritos, suscribiros. Y si tenéis alguna receta o alguna cocina para compartir, nos lo mandáis y lo colgaremos bien del blog, de todos lados. Y nada, pues hasta mañana, que mañana vendrá Fran y nos traerá pues curiosidades nuevas. Y nada más, no tenemos más que decir, ¿no? Que vamos a cenar, que es tarde ya. Bueno.